Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema de farmacología gástrica y el equipo está conformado por Moreno Rodríguez Carla Andrea, Torres López Brian y Vázquez Alvarado Franco Patricio. Vamos a comenzar con una pequeña introducción y tenemos que la acidez y la actividad enzimática son sumamente necesarias para la digestión de los alimentos. Sin embargo, estas pueden dañar a las paredes del estómago y la defensa de la mucosa va a estar dada gracias a la pepsina y el ácido clorhídrico, dando así lo que es la producción de moco, el bicarbonato, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y cuando estos mecanismos funcionan de una forma correcta, el ácido y la pepsina no van a dañar al estómago ni al duodeno. Si la defensa de la mucosa falla, el ácido y la pepsina pueden causar daño, llevando a la formación de úlceras gástricas o duodenales. Y las razones más comunes para que se produzca este daño puede ser la infección por Helicobacter pylori, AINES, estrés y consumo excesivo de tabaco y alcohol. El tratamiento para esto tiene dos enfoques, que va a ser disminuir la acidez gástrica y proteger o mejorar la defensa de la mucosa. Hablando de la importancia de las enfermedades gastrointestinales, su impacto en la prevalencia mundial es que afectan aproximadamente 1 millón de personas en todo el mundo. Su impacto en salud pública es que estas son las causantes de lo que es la diarrea y la deshidratación. Su impacto en la mortalidad es que las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Estas enfermedades también incluyen un alto gasto médico tanto a nivel hospitalario como en el medicamento. Su impacto nutricional es que también afecta en la absorción de nutrientes, provocando así anemia. Y sobre la prevención de complicaciones es que estas enfermedades pueden aumentar de nivel y causar cáncer hepático y renal. Las principales enfermedades que vamos a ver va a ser la acidez gástrica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el ERGE, la úlcera péptica y el síndrome de Zollinger-Ellison. Vamos a comenzar con la acidez gástrica. Esta va a ser la sensación de ardor que va a comenzar detrás del esternón, va a subir hasta el cuello y la garganta y a menudo va a empeorar después del consumo de alimentos o después de acostarse. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la acidez gástrica? Y tenemos que va a ser dolor en el pecho, dolor que va a empeorar cuando estamos acostados o inclinados y ese característico gusto o sabor amargo. Seguimos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que esta se debe al ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal arriba de la unión gastroesofágica, causando síntomas o lesiones esofágicas que pueden afectar tanto la salud como la calidad de vida del paciente que lo presenta. Sobre su epidemiología, tenemos que lo más importante en México, tenemos una prevalencia de 19.6 al 40%. Sobre esta enfermedad, su fisiopatología tenemos que se debe cuando el esfínter esofágico inferior se debilita o se relaja de una forma inapropiada, por lo tanto causa que el ácido gástrico suba hacia el esófago. Para su diagnóstico nos vamos a basar en sus síntomas, que va a ser la pirosis y regurgitaciones. También se puede realizar una endoscopía superior para ver el interior del esófago y es posible que nosotros no veamos aquí si hay reflujo, pero sí podemos ver si hay alguna complicación como puede ser una inflamación. De igual forma se puede realizar una biopsia para tomar una muestra de tejido y ver si no hay complicaciones como lo puede ser el esófago de Barrett. En sus signos y síntomas tenemos lo que es la sensación de ardor y dolor en el pecho, el reflujo de la comida o líquido ácido hacia en la garganta y la dificultad para tragar o disfagia. Antes de nosotros pasar a un tratamiento farmacológico, hay que ver el tratamiento no farmacológico, que incluye evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, evitar el consumo de alimentos grasosos o picantes para no agravar los síntomas y es recomendable no comer entre 2 o 3 horas antes de acostarse para evitar las complicaciones. La siguiente enfermedad son las úlceras pépticas, que estas va a ser una erosión en la mucosa del tracto digestivo que penetra hasta la muscular de la mucosa, generalmente en el estómago o duodeno. Su epidemiología tenemos que aproximadamente el 10% de los adultos padecen de úlceras pépticas, pero esta cifra asciende hasta el 20% si se consideran aquellos individuos que tienen estas úlceras pépticas y son infectados por Helicobacter pylori. Y estas úlceras pépticas son más frecuentes en pacientes masculinos que femeninos.
Hablando sobre su fisiopatología, tenemos que se produce debido a que hay un desequilibrio entre el ácido gástrico y la pepsina, así como también de mecanismos de defensa de la mucosa gastrointestinal. Las principales causas lo incluyen infección de Helicobacter pylori y el consumo prolongado de AINES. Para su diagnóstico nos vamos a basar en sus síntomas, pero también es importante realizar una endoscopía para así poder visualizar directamente lo que es la úlcera y se puede tomar alguna biopsia en caso de que sea necesario. Igual es recomendable que se realice una prueba serológica para ver y detectar si hay Helicobacter pylori. Los signos y síntomas de las úlceras pépticas tenemos que va a ser el dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, distensión abdominal, eructos, y estas son características porque suelen ser asintomáticas y en estos casos los pacientes normalmente se dan cuenta porque presentan una hemorragia. En el tratamiento no farmacológico tenemos evitar el consumo de AINES, evitar el consumo de alcohol y tabaco, tener una dieta equilibrada y reducción de estrés. La siguiente enfermedad es el síndrome de Zollinger-Ellison, que esta es una afección poco frecuente que se caracteriza por la formación de uno o más tumores denominados gastrinomas. Su epidemiología es que tenemos que del 0.5 a 2 por millón de personas padece esta enfermedad al año. El 25% de los casos tiene una relación con una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y la mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 30 y 50 años. En su fisiopatología tenemos que va a haber una secreción ectópica de gastrina por los gastrinomas, provocando así una hipersecreción de ácido gástrico y esta hipersecreción va a provocar úlceras pépticas múltiples, erge y diarrea. Para su diagnóstico se va a hacer una medición de niveles séricos, ya que estos pacientes tienen un nivel más aumentado, también una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una endoscopía para poder ver los tumores. En sus signos y síntomas tenemos dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso involuntaria, náuseas y vómitos y hemorragia gastrointestinal. En el tratamiento no farmacológico tenemos la intervención quirúrgica para quitar los tumores, modificaciones en la dieta y el control de estrés. Y ahora hablaremos del tratamiento farmacológico. Para esto utilizaremos a los inhibidores de la bomba de protones, como lo son el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol y dexlansoprazol. Es decir, tenemos 6, los cuales van a ser los más potentes inhibidores de ácido gástrico de un 80 a un 95%. Los inhibidores de la bomba de protones van a tener diferentes usos clínicos, como lo son la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, en conjunto con antibióticos para lo que es erradicar el Helicobacter pylori y afecciones hipersecretoras patológicas, como es el caso del síndrome de Zollinger-Ellison, al igual que tratamiento y prevención de úlceras gástricas asociada a ANES. Y ahora, ¿cómo van a actuar? Los inhibidores de la bomba de protones van a necesitar una activación desde lo que es el profármaco. En este caso vemos el omeprazol que se convierte en una sulfenamida, esto donde en los canículos secretores de ácido de las células parietales. Esta va a interactuar a través de enlaces covalentes con los grupos sulfhidrilo en la bomba de protones y así va a inhibir de manera irreversible su actividad. Ok, y ahora, estos profármacos van a requerir de una activación en un ambiente ácido, ¿ok? Después de la absorción en la circulación sistémica, el profármaco se va a difundir a través de todas las células parietales del estómago y se acumula en lo que son los canículos secretores ácidos. Aquí se activa mediante la formación catalizada por protones de una sulfenamida tetracíclica, lo cual va a hacer atrapar al fármaco y de modo que éste no se difunde de nuevo a través de lo que es la membrana canalicular. Ahora, la forma activa se une a través de enlaces covalentes con grupos sulfhidrilo de cisteínos en la bomba de protones. ¿Y esto qué va a hacer? Va a inactivar irreversiblemente la molécula de la bomba. La secreción ácida se va a reanudar solamente después de que nuevas moléculas de la bomba se sinteticen y se inserten en lo que es la membrana luminal, proporcionando una supresión prolongada, la cual va desde 24 hasta 48 horas, a pesar de que la vida media en el plasma va desde 0.5 hasta lo que son 3 horas. Por lo general, los inhibidores de la bomba de protones van a ser muy bien tolerados, pero van a presentar en una pequeña parte de la población efectos adversos, los cuales pueden ser náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencias, diarrea, miopatía subaguda,
artralgias, cefalia, nefritis intersticial y erupción cutánea. Las principales contraindicaciones que vamos a encontrar va a ser la hipersensibilidad al medicamento y en enfermedades hepáticas severas. Esto debido a su metabolización. La metabolización de los inhibidores de la bomba de protones va a ser principalmente en el hígado, por lo que su uso puede requerir un ajuste en lo que es la dosis. Por lo general, estos van a ser muy nobles y solamente el omeprazol va a inhibir el citocromo P450, disminuyendo el aclaramiento de lo que es disulfiram, fenitoína y otros fármacos. ¿Y ahora qué es el aclaramiento? El aclaramiento va a ser el volumen de plasma que queda libre en un fármaco por unidad de tiempo. Ahora, va a inducir la expresión de citocromo 1 a 2. ¿Y esto qué va a aumentar? El aclaramiento de lo que va a ser la imipramina y varios fármacos antipsicóticos como la tacrina y teofilina. Ahora hablaremos de lo que son los antagonistas de los receptores H2. Estos van a ser medicamentos que bloquean los receptores de histamina tipo 2 en las células parietales del estómago, reduciendo así la secreción de ácido gástrico, los cuales son utilizados principalmente para afecciones como úlceras gástricas, duodenales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE y dispepsia disfuncional. Y aquí tenemos algunos ejemplos como que es la renitidina y la famotidina. Y pues aquí lo vemos, ¿no? Los antagonistas H2, sus principales usos clínicos son las úlceras gástricas y duodenales, la enfermedad por reflujo gastrointestinal, ERGE, el síndrome de Zollinger-Ellison y la prevención de úlceras por estrés, al igual que lo que es la dispepsia disfuncional. Los receptores antagonistas H2 van a tener un mecanismo de acción más sencillo que los inhibidores de la bomba de protones, ya que estos van a inhibir la producción de ácido mediante la reversibilidad de la histamina para unirse a los receptores H2 en lo que es la membrana basolateral de las células parietales. Estos son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, pero aún así suprimen la secreción gástrica en 24 horas por lo menos en un 70% de forma aproximada. Es decir, van a bloquear los receptores de histamina en las células parietales del estómago, lo cual va a dar como resultado una disminución de la secreción de lo que es el ácido gástrico. Las principales reacciones adversas que vamos a tener con los antagonistas H2 va a ser cefalia, fatiga, náuseas, vómito y estreñimiento. Estos van a ser contraindicados cuando ya se conozca de una hipersensibilidad a alguna insuficiencia renal o hepática grave. Esto quiere decir que no tengo un ajuste de dosis y en pacientes con riesgo de desarrollar infecciones gástricas graves. Estos van a tener algunas interacciones farmacológicas, por ejemplo, la cimetidina aumenta los niveles plasmáticos de warfarina, fenitoína, teofilina y benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam, y se presenta también un riesgo de lo que es toxicidad, al igual que la reducción de fármacos dependientes del pH, como lo es el ketoconazol, atazanavir e intraconazol. Otro grupo que tenemos como opción para la farmacología gástrica son los agentes defensores de la mucosa. En sus ejemplos podemos encontrar a los antiácidos, al misoprostol y al sucralfato. Y dentro de los usos clínicos de estos agentes defensores de la mucosa tenemos el misoprostol, que por ejemplo sirve para prevenir una úlcera gástrica inducida por un AINE, recordando que las úlceras gástricas pueden ser reacciones adversas de los AINEs. También tenemos el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales refractarias. Por ejemplo, también el sucralfato tiene como uso clínico el manejo de úlceras gástricas y duodenales activas. Y también tiene como protección de la mucosa en gastritis. También tiene otra opción de uso clínico que puede ser la prevención de una úlcera gástrica por estrés. Y por parte de los antiácidos tenemos como sus usos clínicos el reflujo ácido y la esofagitis. Hablando del mecanismo de acción del misoprostol, la prostaglandina E2 y la prostaciclina son las principales prostaglandinas que van a ser sintetizadas por la mucosa gástrica. Esta de forma contraria a sus efectos cíclicos de elevación en el AMP y en muchas células a través de receptores de EP2 y EP4. Estos prostanoides se van a unir al receptor EP3 en las células parietales y posteriormente van a estimular a la vía G1, así disminuyendo el AMP cíclico intracelular y también la secreción de ácido gástrico. Esta supresión ácida parece ser el efecto clínico más importante de este fármaco. Y bueno, el sucralfato va a experimentar extensos enlaces para producir un polímero viscoso y además que sea pegajoso, esto para que pueda adherirse a las células epiteliales y a los cráteres ulcerosos hasta 6 horas después de su primera dosis. De aquí puede inhibir
la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por la pepsina, y el sucralfato puede tener otros efectos citoprotectores, incluida la estimulación de la producción local de prostaglandinas y el factor de crecimiento epidérmico. Ahora, hablando por parte de sus reacciones adversas, por ejemplo, el misoprostol puede causar diarrea, dolor abdominal, náuseas y puede también causar o tener el riesgo de hacer un aborto espontáneo en una mujer embarazada. Por ejemplo, el sucralfato tiene como reacciones adversas el estreñimiento, la boca seca y las náuseas. Y por último, los antiácidos tienen como reacciones adversas que pueden hacer que un pH urinario aumente, que haya una hipercalemia transitoria y que haya un síndrome de leche alcalina. Y bueno, los agentes defensores de la mucosa van a estar contraindicados en pacientes con insuficiencia renal, con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca y también cuando presenten retención de líquidos. Además, también es importante contraindicarlos cuando hay una presencia de una alcalosis metabólica, una hipercalemia y también cuando haya una presencia de una hiperuricemia. Y bueno, hablando sobre las interacciones farmacológicas, debemos de saber que el misoprostol tiene una variedad de interacciones farmacológicas que pueden ser importantes y por lo tanto se tienen que saber. Por ejemplo, tenemos que saber que la oxitocina y el misoprostol en combinación pueden causar una estimulación de las contracciones uterinas a tal grado de que puede aumentar el riesgo de una hiperestimulación uterina y además, posteriormente de eso, puede causarse una ruptura uterina. Después tiene una combinación importante también que puede ser con anticoagulantes, que en el que aquí va a disminuir la eficacia de los anticoagulantes y además va a aumentar el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos. Y también tiene interacciones farmacológicas con los antiácidos y es importante ya que estos en combinación pueden aumentar la duración, la frecuencia y aparte la intensidad de una diarrea. Por parte del sucralfato, únicamente va a interactuar farmacológicamente disminuyendo la absorción de medicamentos y pues en aspectos más importantes puede disminuir la absorción de las fluoroquinolonas. Y bueno, metiéndonos a los usos clínicos de los antagonistas del receptor de dopamina, tenemos a la metoclopramida, que este va a tener como uso clínico la gastroparesia, las náuseas intensas y también la prevención de una émesis inducida por quimioterapias, pero su uso está recomendado a no más de 12 semanas. Y por ejemplo, la domperidona tiene como uso clínico el regular la émesis, la temperatura y también la liberación de la prolactina, pero su eficacia va a estar limitada en niños. Y bueno, en cuanto a mecanismos de acción, parece que la metoclopramida tiene varios mecanismos de acción, ya que por ejemplo reduce a la secreción de acidez gástrica y a la acidez libre. Y también va a aumentar el vaciamiento gástrico y además va a aumentar la acción citoprotectora. Es decir, pues aquí podemos ver tres mecanismos de acción diferentes. Y bueno, como mecanismo de acción de la domperidona es un antagonista dopaminérgico que está estimulando la motilidad gástrica. Este va a poseer efectos antieméticos debido a una combinación de acción periférica y de antagonismo de los receptores de la dopamina. Esto en la zona de emisión de quimiorreceptores que se encuentra situada fuera de la barrera hematoencefálica. Y bueno, de parte de las reacciones adversas de los antagonistas del receptor de dopamina, por ejemplo, la metoclopramida tiene como reacciones adversas a los síntomas extrapiramidales. Por ejemplo, aquí podemos incluir a las distonías, a los síntomas de tipo Parkinson y también a la discinesia tardía. También como reacciones adversas tiene a la galactorrea y a la metahemoglobinemia. Por ejemplo, también la domperidona tiene síntomas extrapiramidales, que ya los había igual mencionado anteriormente, y también tiene arritmias ventriculares graves como su reacción adversa, y también que va a elevar a los niveles de la prolactina. Por ejemplo, aquí se puede derivar una galactorrea, una ginecomastia o una amenorrea. Y dentro de las contraindicaciones de los antagonistas de receptores de dopamina, tenemos a las obstrucciones intestinales mecánicas, al feocromocitoma, a la epilepsia y por último a la insuficiencia hepática o renal. Estas tienen que ser de tipo severa para contarse como una contraindicación.
Y bueno, dentro de las interacciones farmacológicas de este grupo pueden entrar, por ejemplo, la metoclopramida va a interactuar farmacológicamente con los antipsicóticos, ya que estos van a potenciar los efectos extrapiramidales y también los síntomas extrapiramidales. Por ejemplo, las benzodiazepinas y los opioides van a aumentar a la sedación y los inhibidores de la colinesterasa van a potenciar el efecto prokinético. Por parte de la domperidona, los inhibidores del citocromo P3A4 van a incrementar los niveles plasmáticos de la domperidona, esto ocasionando que se aumente el riesgo de una arritmia. Y también de parte de los antiarrítmicos, en combinación con la domperidona, van a potenciar la prolongación del intervalo QT. Los agonistas del receptor de serotonina. Bueno, estos lo que van a hacer es activar los receptores de serotonina en el sistema nervioso central y periférico. Y estos van a estar implicados en varias funciones fisiológicas, como es la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, la motilidad gastrointestinal y la percepción del dolor. Ok, y ahora vamos a continuar con los usos clínicos, entre los cuales destacan en la cisaprida la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la gastroparesia, pseudoobstrucción intestinal, estreñimiento crónico refractario intenso, intolerancia a la alimentación enteral neonatal y la proloprida en el estreñimiento crónico intenso. La cisaprida va a ser un agonista de 5-HTA4 que estimula la actividad de la adenilciclasa en las neuronas y también tiene propiedades antagonistas 5-HT3 débiles y puede estimular directamente el músculo liso. Ok, y ahora hablamos de la prucaloprida. Este va a ser un agonista selectivo de los receptores 5-HT4 de serotonina y va a actuar estimulando la motilidad gastrointestinal. Es decir, su efecto principal es acelerar el tránsito intestinal, lo que lo hace útil en lo que es tratamiento como el estreñimiento. Ahora, el el tránsito oral secal es el tiempo que tarda el contenido ingerido en desplazarse desde la boca, es decir, oral, hasta el ciego, la primera porción del colon. Y este parámetro es útil para que es evaluar la motilidad del intestino delgado. Entonces, la prulocoprida acelera el tránsito intestinal oral secal al estimular la actividad propulsiva del intestino delgado y del colon. Su acción en los receptores 5-HT4 aumenta la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor clave, el cual promueve las contracciones peristálticas. Y este efecto es particularmente beneficioso, ya que en pacientes con estreñimiento crónico o motilidad intestinal retardada va a promover la liberación o vaciamiento gástrico. Las principales reacciones adversas que va a tener los receptores de serotonina va a ser dolores de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Ahora, estos agonistas del receptor de serotonina van a tener algunas contraindicaciones, específicamente cisaprida en pacientes con antecedentes del intervalo QT prolongado, insuficiencia renal, arritmias ventriculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria y anomalías electrolíticas no corregidas. Y prucaloprida, los riesgos cardiovasculares no parecen ser elevados, pero pues se debe de tener la vigilancia sobre este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuáles van a ser las interacciones farmacológicas principales? En el caso de la cisaprida, va a ser con medicamentos concomitantes conocidos por prolongar en el intervalo QT, inhibidores del citocromo Pre453A4 y antimicóticos azólicos, lo que son el ketoconazol, itraconazol y el fluconazol, macrólidos como la eritromicina y la claritromicina, antidepresivos como la nefazodona, inhibidores de proteasa, ritonavir, indinavir, saquinavir, bloqueadores de canales de calcio, diltiazem, verampamilo y la prucaloprida, medicamentos concomitantes también conocidos por prolongar el intervalo QT, antiarrítmicos y antipsicóticos. Hablando sobre la motilina y antibióticos macrólidos, como ejemplos tenemos la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. En sus usos clínicos tenemos que la eritromicina ayuda en la gastroparesia diabética y la acitromicina y claritromicina aceleran el vaciamiento gástrico. En su mecanismo de acción tenemos la unión al ribosoma bacteriano, uniéndose de manera reversible a la subunidad 50S. Después tenemos una interferencia de translocación, que al unirse van a bloquear el proceso de translocación durante la síntesis proteica,
que es el movimiento del ARNT al sitio A y al sitio P en el ribosoma. Después tenemos la inhibición de la elongación de la cadena peptídica, que básicamente impide la formación de nuevas proteínas bacterianas esenciales para su crecimiento, conduciendo así a un efecto bacteriostático. En sus reacciones adversas tenemos principalmente lo que es el dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, y en efectos adversos más raros tenemos la prolongación del intervalo QT y riesgo de arritmias, alteración de la microbiota intestinal y hepatotoxicidad. En sus contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad a macrólidos, trastornos cardíacos e insuficiencia hepática severa. En sus interacciones farmacológicas tenemos a los fármacos metabolizados por el citocromo CYP3A4, que básicamente lo va a inhibir y va a aumentar los niveles de estatinas, benzodiazepinas y bloqueadores de los canales de calcio. Después tenemos que va a haber un aumento de arritmias con los antipsicóticos, antidepresivos y fluoroquinolonas. Y con la metoclopramida tenemos que va a antagonizar su efecto. Y ahora pasamos a los agentes osmóticamente activos, que por ejemplo tenemos a las soluciones electrolíticas de polietilenglicol, a los laxantes salinos y también a los alcoholes y azúcares no digeribles, como por ejemplo la lactulosa, el sorbitol y el manitol. Y bueno, como uso clínico, los agentes osmóticamente activos tienen al estreñimiento crónico, al estreñimiento ocasional y también a la reducción de la presión intracraneal. Y bueno, como mecanismo de acción, los laxantes salinos van a contener cationes de magnesio o aniones de fosfato. Estos van a tener una acción catártica y aquí va a resultar la retención osmótica de agua. Posteriormente van a estimular a la peristalsis. Y este tipo de laxantes también que contienen magnesio van a estimular la liberación de CCK, que va a causar una acumulación intraluminal de líquido y también de electrolitos, y por tanto va a aumentar la motilidad intestinal. Los alcoholes y los azúcares no digeribles, que por ejemplo tienen la lactosa, el sorbitol y el manitol, van a hidrolizar en el colon a los ácidos grasos de cadena corta. Estos van a estimular la motilidad de propulsión colónica mediante la extracción osmótica de agua en el lumen. Y como reacciones adversas tienen a las náuseas, a los cólicos, el hinchazón y también a las deposiciones acuosas. Y dentro de sus contraindicaciones tenemos a los pacientes con riesgo de nefropatía, a los pacientes ancianos y también las cardiopatías. Además, también tenemos como una contraindicación a los pacientes en tratamiento con diuréticos. Dentro de sus interacciones farmacológicas tenemos a los diuréticos o antihipertensivos, que en combinación de estos van a alterar el balance de líquidos y electrolitos, y también a los antibióticos orales, que estos también en combinación van a reducir la fermentación bacteriana de lactulosa y sorbitol, así disminuyendo la efectividad de estos fármacos. También tenemos a los agentes suavizantes de heces y emolientes. Algunos ejemplos y los principales son el docusato y el aceite mineral. Estos van a ser un tipo de laxantes utilizados para facilitar la evacuación en casos de un estreñimiento leve o para prevenir el esfuerzo defecatorio en situaciones específicas, como en posoperatorios o después de un infarto. ¿Y cómo actúan? Pues ablandando las heces, facilitando su paso a través del colon. En sus usos clínicos vamos a tener a un estreñimiento leve o para poder defecar sin esfuerzo en situaciones específicas como una situación posoperatoria o después de que se haya realizado un infarto. Ahora, ¿cómo van a actuar? Estos van a actuar como detergentes o surfactantes, disminuyendo la tensión superficial de las heces, permitiendo la penetración de agua y grasas en el contenido fecal. Es decir, no estimulan directamente la motilidad intestinal. En el caso del docusato, las sales disminuyen la tensión superficial de las heces y esto va a permitir la mezcla de sustancias acuosas y grasas para después suavizar las heces y hacer más fácil la defecación. Y por ejemplo, en el aceite mineral va a penetrar y suavizar las heces para que así el agua ayude a facilitar su defecación. El docusato se tolera bien, pero tiene una eficacia secundaria en la mayoría de los casos de estreñimiento. Las reacciones adversas en el aceite mineral van a ser un poquito más graves. Como es un aceite, se puede prolongar una neumonitis por lípido debido a la aspiración, por lo que el aceite mineral pesado no debe tomarse antes de acostarse y el aceite mineral ligero o tópico nunca debe administrarse por vía oral. Ahora, sus principales contraindicaciones va a ser el docusato en la obstrucción intestinal u obstrucción mecánica,
¿Por qué? Porque puede empeorar esta obstrucción, el dolor abdominal no diagnosticado, ya que puede disfrazar alguna patología más severa o náuseas y vómitos, hasta no conocer la causa subyacente de estas. Y el aceite mineral en el embarazo, la lactancia, la hipersensibilidad al aceite mineral. Ahora, las interacciones farmacológicas principales del Dokusato va a ser con aceites minerales, como lo es el aceite de parafina, y esto puede reducir la absorción de otros fármacos si se usa en combinación con medicamentos que dependen de la absorción intestinal. Y en el aceite mineral va a tener más cuidado debido a que tiene interacción con vitaminas liposolubles como es la A, la D, la E y la K, y laxantes, estimulantes o los osmóticos, una alteración en el equilibrio electrolítico o medicamentos orales, ya que este disminuye su absorción. Y bueno, por parte de los laxantes estimulantes tenemos, por ejemplo, a los derivados del difenilmetano, en el cual vamos a encontrar al bisacodilo y al picosulfato sódico. Dentro de sus usos clínicos vamos a tener al estreñimiento crónico. Y como parte del mecanismo de acción de los laxantes estimulantes, tienen efecto directamente sobre los enterocitos, las neuronas enteritas y el músculo liso gastrointestinal. Estos pueden inducir la inflamación limitada en un bajo grado y también tienen el objetivo de promover la acumulación de agua, de electrolitos y también de estimular la motilidad intestinal. Los laxantes estimulantes van a estar contraindicados en pacientes con arritmias cardíacas y también con pacientes con insuficiencia renal. Y como interacciones farmacológicas tenemos que los diuréticos pueden potenciar el efecto del bisacodilo y esto va a ocasionar que haya un riesgo de una deshidratación y además un desequilibrio electrolítico. Los corticosteroides pueden contribuir a la pérdida de potasio, lo que nos puede llevar hasta una hipopotasemia, y los antiácidos y antiulcerosos van a reducir su eficacia al neutralizar el medio ácido, ya que recordemos que estos medicamentos necesitan un medio ácido para que se activen. El siguiente grupo son los agentes prosecretores, que tenemos dos tipos: los agonistas C de la guaninato ciclasa, que va a ser la linaclotida y la plecanatida, y los activadores del canal de cloro, que va a ser la lubiprostona. Sus usos clínicos tenemos que va a ser únicamente el estreñimiento crónico. En su mecanismo de acción de la lubiprostona tenemos que va a ser un activador prostanoide de los canales de cloro. Este se va a unir al receptor EP4 por el PGE2, activando la adeninato ciclasa y conduciendo a una mejor conductancia apical del cloro. Promueve también la secreción de líquido rico en cloruro, mejorando así la consistencia de heces y activando la motilidad. El mecanismo de acción de la linaclotida tenemos que va a ser un agonista peptídico de 14 aminoácidos de la guanilato ciclasa en su sitio C, que abarca la membrana. En el epitelio intestinal se va a activar fisiológicamente por la guanilina y la uroguanilina. Va a haber un aumento en la síntesis del AMP cíclico, incrementando así la secreción de cloruro y bicarbonato en el lumen intestinal. Va a haber también secreción de agua y mejora de la motilidad, por eso es que algunos pueden reducir el dolor visceral. Y el mecanismo de acción de la plecanatida va a ser similar, y este va a ser un péptido de 16 aminoácidos con una relación a la uroguanilina. Sus efectos adversos tenemos que va a ser la diarrea, gases, dolor abdominal y dolores de cabeza. Está contraindicado para niños menores de 6 años y no es como tal una contraindicación, pero no se recomienda su uso en niños de 7 a 18 años, sino hasta que sean mayores de edad. Y pasamos a los fármacos para el estreñimiento inducido por opioides, que por ejemplo tenemos aquí a los antagonistas MOR como la metilnatrexona y a los antagonistas agonistas del receptor opioide como la oxicodona naloxona. Dentro de sus usos clínicos encontramos al dolor crónico no canceroso y al estreñimiento inducido por opioides. Y dentro de sus mecanismos de acción, la metilnatrexona se va a unir a los receptores opioides MU en el tracto gastrointestinal. Estos van a impedir que los opioides se unan y esto va, por lo tanto, a disminuir a la motilidad intestinal reducida y también al aumento del tono del esfínter anal interno. La oxicodona y la naloxona van a producir una analgesia y también van a producir un bloqueo de los efectos de los opioides, así trabajando en conjunto para que se reduzca el estreñimiento. Dentro de sus efectos adversos podemos encontrar a las flatulencias, las náuseas, la diarrea grave y al dolor abdominal. Dentro de sus contraindicaciones encontramos a la obstrucción gastrointestinal.
Y como interacciones farmacológicas tenemos a la metilnaltrexona, que al ser combinada con opioides antagonistas puede aumentar el riesgo de efectos tóxicos y además de síntomas de abstinencia en pacientes tratados con opioides. Ahora tenemos a los agentes antidiarreicos. Estos van a ser utilizados para reducir la frecuencia, consistencia líquida y la urgencia de las evacuaciones en caso de diarrea aguda o crónica, cuyo objetivo es aliviar los síntomas, evitar la deshidratación y permitir la recuperación de lo que es el equilibrio intestinal. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos, como son los fluoroquinolones, que entra el ciprofloxacina, norfloxacina y levofloxacina, porque estos van a clasificarse de diferente manera. Tenemos a los agentes antimotilidad o opioides, los agentes absorbentes, los modificadores de la flora intestinal o probióticos, los antisecretores y los antibióticos específicos. Esto quiere decir cuando hay una infección bacteriana confirmada. Y aquí vemos otro tipo de ejemplos, como los secuestradores de ácidos bilares, la colesevelan, colestipol y el pectobismol, el cual es un subsalicilato de bismuto. Continuando con los ejemplos, tenemos al agonista del receptor A2 adrenérgico, la clonidina, y agonistas MOR, la difenoxilato, difenoxina y la loperamida, la cual es la más utilizada. Aquí tenemos más ejemplos como la eluxadolina y octreótido. Tenemos más ejemplos como inhibidor de la encefalinasa, racecadotril y inhibidor de la triptófano hidroxilasa, telotristat de etilo. Ahora, vamos a hablar de la loperamida. ¿Cómo va a ser su mecanismo de acción en la farmacología? Este va a ser un compuesto con actividad MOR. Es un agente antidiarrético que va a ser activo por vía oral y aumenta los tiempos de tránsito del intestino delgado de la boca al ciego. Aumenta el tono del esfínter anal y tiene actividad antisecretora contra la toxina del cólera y algunas formas de toxina de E. coli. Ahora, ¿cuáles van a ser sus usos terapéuticos y efectos adversos? Según Goodman y Gitman, la dosis habitual en adultos es de 4 miligramos inicialmente, seguido de 2 miligramos después de cada liberación de ese subsiguiente, hasta 16 miligramos por día. Las dosis diarias máximas van a ser recomendadas para los niños, son de 3 miligramos para las edades de 2 a 5 años y 4 miligramos para las edades de 6 a 8 años y 6 miligramos para las edades de 8 a 12 años. Ahora, en la loperamida, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa que afecta al colon, ya que la loperamida debe usarse con gran precaución para evitar el desarrollo del megacolon tóxico. Ahora, ¿cuáles van a ser las interacciones farmacológicas principales de la loperamida? Va a ser con medicamentos como el ketoconazol y la gemfibrosilo, que es un inhibidor del citocromo 12,8. Estos pueden aumentar los niveles plasmáticos de la loperamida y los opioides, ya que su uso concomitante con otros opioides puede aumentar el riesgo de estreñimiento severo o el ilio paralítico. También vamos a tener los agentes antiespasmódicos, los cuales van a ser el diciclomina, dicicloverina, iosiamina y glicopirrolato. Los agentes antiespasmódicos van a tener diferentes usos clínicos, entre los cuales destacan el síndrome del intestino irritable, la dispepsia funcional y los cólicos intestinales. Ok, ahora vamos a continuar con el mecanismo de acción. Y es que estos bloquean los receptores muscarénicos, reduciendo la acción de la acetilcolina y disminuyendo la contracción del músculo liso. Además, van a inhibir la entrada de calcio a las células del músculo liso, ocasionando que sea reducida la contractilidad intestinal. En sus reacciones adversas tenemos boca seca, náuseas, visión borrosa y mareos. En sus contraindicaciones tenemos que va a ser la colitis, la obstrucción intestinal y la esofagitis por reflujo. En sus interacciones farmacológicas tenemos que van a aumentar los efectos de los anticolinérgicos, antihistamínicos, benzodiazepinas y así van a aumentar sus efectos sedantes. También pueden aumentar la frecuencia cardíaca si se combinan con simpaticomiméticos y pueden reducir la absorción de otros medicamentos administrados por vía oral porque va a haber una disminución de la motilidad gastrointestinal. Pasando con los agentes antieméticos, tenemos a los antihistamínicos, que va a ser la ciclicina, la difenhidramina, meclocina y la prometacina. También tenemos al succinato de doxilamina y piridoxina y a los antagonistas de NK1, que tenemos que es aprepitant y rolapitant. En los antagonistas del receptor de serotonina tenemos dolacetrón, granicetrón y ondansetrón.
En los antagonistas de NK1 y serotonina tenemos netopitant y palonocetrón. En los agonistas de los receptores cannabinoides tenemos dronabinol y nabilona. En los antagonistas del receptor de dopamina tenemos la olanzapina, fenotiacinas, clorprosamina y proclorperacina. Finalmente, el antagonista del receptor muscarínico tenemos la escopolamina. En sus usos clínicos tenemos cinetosis, náuseas y vómitos. Y bueno, los mecanismos de acción de los agentes antieméticos van a variar. Por ejemplo, los de los antagonistas del receptor 5-HT3 solamente van a bloquear que el proceso en el cual se produce el vómito no se dé. Y por ejemplo, los antagonistas del receptor de dopamina van a tener antagonismo en el receptor D2 en la zona de gatillo quimioreceptora. Esto va a hacer que se reduzca la liberación de los neurotransmisores excitadores. Y bueno, otros tipos de mecanismos de acción que tenemos son los de los antihistamínicos, que estos actúan sobre los aferentes vestibulares y también sobre el tronco encefálico, específicamente dentro de este, y estos tienen como función la cinetosis y la emesis posoperatoria. Los antagonistas de NK1, por ejemplo, tienen efectos antieméticos en las náuseas retardadas y también va a mejorar lo que es la eficacia de los regímenes antieméticos. Por último, los antagonistas de receptores cannabinoides como el dronabinol y la nabilona van a estimular al subtipo CB1 que se encuentra en los receptores cannabinoides en las neuronas y también alrededor del centro de la zona emética. Y hablando de sus reacciones adversas, tenemos una amplia variedad de reacciones adversas que algunas son específicas de cada fármaco, pero bueno, las generales, por ejemplo, pueden ser la boca seca, el dolor de cabeza, el estreñimiento y también la fatiga. Y bueno, los antagonistas del receptor 5-HT3 tienen como reacción adversa específica al síndrome serotoninérgico. Los antagonistas de la dopamina tienen como reacción adversa específica a la hipotensión. Los antagonistas de la dopamina tienen como reacción adversa específica a la somnolencia. Y por último, los antagonistas de la dopamina también tienen un efecto cardíaco como reacción adversa. En sus contraindicaciones tenemos que la por ejemplo, tenemos a los promethazina niños no está menores de 2 indicada en años de niños edad menores de 2 con la años de edad. prometazina. Y en Específicamente la pacientes que prometazina está toman contraindicada en cisaprida, este tipo de pacientes pimosida o y los tioridazina. pacientes que toman En sus cisaprida, contraindicaciones pimosida tenemos o que la tioridazina promethazina no también está están indicada en niños contraindicados menores con de este 2 tipo años de de edad. fármacos. Y Dentro de las interacciones farmacológicas de los agentes antieméticos, tenemos que la combinación con depresores del sistema nervioso central va a aumentar la potencia de los efectos sedantes de los fármacos como las benzodiazepinas. Y por ejemplo, también la fluoxetina en combinación con estos fármacos pueden disminuir la eficacia de los antagonistas de los receptores del 5-HT3.